¿Qué hay, chavales? Hoy voy a instalar los nuevos intermitentes. No sé si os acordáis, pero me llegaron unas resistencias cuando me llegaron los intermitentes y el piloto trasero, y es lo que voy a tener que poner, ya que voy a hacer una conversión de bombilla normal a LED. Y eso, espero que sea fácil, ¿no? Porque si no... Vale, voy a empezar por los intermitentes de atrás, que parece que el acceso a ellos es más fácil. Aún así voy a soltar el asiento para verlo todavía más claro. Y no sé, así también aprendo cómo quitarlo, ¿no? Porque más adelante me hará falta y a ver qué hay por ahí. Bueno, no sé si estoy haciendo bien esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Mierda! Voy a hacer palanca con un destornillador plano para desmontar la tulipa, que es esto de aquí, lo naranja. Y a ver si... a ver cómo es por dentro. Joder, si hay aquí un tornillo. La hostia. Ahora sí. Está. Vale, ya ha llegado la bombilla, pero no he encontrado lo que busco. Lo que busco son unos enchufes como los que vimos en el anterior vídeo, que era súper sencillo, o sea, desenchufar los viejos y enchufar los nuevos. Y eso, y seguro que está debajo del asiento. Pero la cosa es que no sé cómo soltar el asiento. Estoy más perdido que un pulpo en un garaje. No sé cómo soltar el asiento. Voy a mirar en YouTube a ver cómo se suelta. Espero que haya algún vídeo. Y enseguida estoy de vuelta, pipa. A darle caña a esto. Vale, ya he encontrado un foro donde ponía cómo se suelta y ahora voy a intentar a ver si consigo soltarlo y luego os explico cómo se hace. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! No quiere salir, tío. ¿Qué es esto? Es como una maletita. Vaya. Puedo llevar la documentación aquí. ¡Guau, de puta madre! Llevaba tiempo pensando a ver qué coño puedo hacer para no tener que llevar la documentación en la mochila. ¡Oh! ¡Ole! Lo he conseguido, chaval. ¡Oh, yeah!
este tornillo de aquí que antes lo he aflojado para nada. ¡Ja! Vamos a echar un vistazo a cómo es el chasis, porque algunos como yo seguramente no lo habíais visto tan claro o no sabéis cómo era, y vamos a echar un vistazo. Vale, esto es el chasis, aquí es donde se ancla el asiento y aquí es donde termina el chasis con estas tapas de aquí. Quitando esto pues quedaría un agujero, y este es el cableado del intermitente izquierdo y aquí el del derecho, y llega aquí, que bueno, creo que no van a ser compatibles los enchufes. Vaya putada. Ahora os voy a enseñar cómo se desmonta el asiento y cuáles son los anclajes del asiento. Vale, esta es la parte trasera del asiento. Esa lengüeta de ahí va anclada ahí atrás. Y estos son los anclajes que van en las rayitas esas que os he enseñado antes, estas de aquí. ¿Qué pasa? Que esto tiene unas muescas aquí, estas de aquí, que eso es lo que ancla, eso es lo que hace tope. Para liberar esto hay que girarlo, ¿sí? ¿Cómo se giran? Pues con el candado de casco que tenemos aquí, que yo pensaba que esto solo era para el casco. Además lo pone aquí, aquí pone seat y aquí debajo helmet. Si giramos esto a la derecha, se abre el candado del casco. Pero si lo giramos a la izquierda, nos permite accionar esta palanca de aquí. ¿Qué pasa con esta palanca? Que accionamos estos enganches de aquí y eso nos permite liberar el asiento. A ver qué tal ando para ponerlo. Bueno, es bastante tarde ya y creo que he tenido suficiente por hoy. Hoy ha sido bastante fail, pero bueno, es lo que tiene el no saber. Se tarda mucho más, no se sabe por dónde tirar muchas veces. Pero bueno, ahora ya conozco algunas cosas más de esta moto, vosotros también. Así que bueno, podemos decir que no ha sido un fail del todo, ha sido un medio fail. Eso sí, ahora sí que voy a tener que hacer de electricista, porque no tiene enchufes tan sencillos como ocurrió con el piloto trasero, o al menos no los he encontrado. Si hay alguien que sepa dónde están, ya sabéis, como siempre, sería la hostia si lo hiciera saber, pero creo que esta vez no va a ser así, va a requerir de más trabajo. Probablemente tenga que comprar estos pitorritos de, creo que ya sabéis de los que hablo, de los que tenía el piloto trasero, y hacerlo más sencillo. Así que eso, voy a poner todo en su sitio, recoger las cositas que he sacado y nos vemos en la próxima. Ok.